Hoy María nos cuenta cómo Dios sanó a su hijo de cáncer y cómo esta sanidad transformó su vida y la de su familia entera. Hola, muy buenas tardes. Quiero compartirles hoy un testimonio de sanidad que pasó hace 26 años, más o menos, con mi hijo Néstor Alejandro. Era muy pequeñito, iba apenas a cumplir 2 años, o estaba sobre los 2 añitos. Hoy en día él va a cumplir ya 27 años y estaba muy chiquito cuando esto sucedió. Estaba jugando con su hermanita cuando de pronto él se cayó, se empezó a sentir un poco decaído. Lo llevamos a la clínica de emergencia donde empezaron a hacerle muchos análisis y encontraron que mi hijo tenía un cáncer de senos endodérmicos. Esto pasó en cuestión de días, cuestión de horas, diría yo, porque fue un fin de semana. Y allí nos encontramos con la sorpresa grandísima de que él tenía un cáncer en el hígado, un cáncer de senos endodérmicos, 8 tumores, y adicional a eso tenía una pelota flotante que era la que se había explotado y se había regado pues por todas las paredes intestinales, donde aparecía que estaba totalmente inundado de cáncer. Lo operaron de emergencia, eso fue como un domingo. En la mañana duró todo el día hospitalizado, él se fue empeorando y ya el día lunes lo entraron al quirófano como a las 5 de la tarde y allí el cirujano, cuando lo operó, pues obviamente le limpió todas sus paredes intestinales, pero también detectó que él tenía 8 focos o 8 tumores en su hígado y que tenían que investigar qué clase de cáncer tenía mi hijo. Fue así como empezamos a hacer una serie de análisis y se llevó pues la patología de esa pelota flotante que fue la que se reventó dentro del abdomen de mi hijo y empezaron a hacer unos estudios en laboratorio y fue muy rápido porque el doctor insistió que esos exámenes tenían que ser acelerados porque ya su hígado estaba muy comprometido y tenían que mirar qué se podía hacer por él. Y pues efectivamente llegaron los resultados más o menos como el día cuarto, el día de estar él hospitalizado. Esos resultados preliminares aparecía que era un cáncer estadio 4. Era un cáncer ya donde la ciencia médica no tiene mucho que hacer, sino que prácticamente nos dieron a entender que nuestro hijo iba a morir, que no tenían mucho para podernos ayudar y que su hígado estaba totalmente comprometido. Fue entonces cuando un pastor de nuestra denominación nos visitó y él allí nos dio unas palabras, como que nos concientizó de que teníamos que tener fe en Dios y que Dios podía hacer un milagro extraordinario en la vida de mi hijo. Y hizo una oración muy, muy sencilla y declaró sanidad sobre la vida de mi hijo. Recuerdo que la oración de verdad no fue una oración muy efusiva, sino que fue algo muy sencillo y nos llenamos de fe porque en esos momentos nuestra fe estaba muy débil, pero a partir de ahí empecé a sentir que Dios sí podía obrar y que podía sanar a mi hijo, así los médicos dijeran que no había esperanza de vida para él, pero nosotros le creímos a Dios y fue allí donde ya mi niño fue totalmente sano porque después fue remitido al Instituto de Cancerología, donde le hicieron cientos de análisis y todos sus exámenes salían bien, pero hubo mucha confusión, hacían juntas médicas, se reunían pues los oncólogos de allí, oncólogos pediatras y analizaban los exámenes de mi hijo y se quedaban sorprendidos porque realmente ellos no encontraban ningún tipo de cáncer en él. Y nos pidieron llevar los laboratorios, las parafinas para ellos mismos analizarlas y efectivamente apareció que tenía un cáncer estadio 4 de senos endodérmicos y que no tenían mucho que hacer, pero la sorpresa de ellos era que sus exámenes que ellos hacían estaban totalmente bien, no presentaban ninguna anomalía. Fue entonces cuando exigimos que le hicieran como una ecografía o un TAC para mirar
si los tumores aún continuaban. Yo estaba totalmente segura que Dios ya había sanado a mi hijo y que ya no iba a encontrar ningún tumor en el hígado de él. Y efectivamente le hicieron una ecografía y los tumores habían desaparecido totalmente. Es como si Dios hubiera pasado su mano por el hígado de mi hijo y hubiera desaparecido totalmente los tumores. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Y bueno, de ahí en adelante fue un poco confuso para la ciencia médica, no para mí, porque yo estaba segura de lo que Dios había hecho, pero la ciencia médica sí se confundió muchísimo. Se reunían, no sabían qué hacer, porque para ellos era casi imposible de que eso pudiera estar pasando o sucediendo. Sin embargo, le formularon quimioterapias, le hicieron algunas sesiones de quimioterapia donde él perdió su pelo, sus pestañas y empezó a sentirse mal de otras cosas, y tomaron la decisión de que como a la tercera quimioterapia que no le iban a hacer más quimioterapia, porque realmente lo de él era un milagro de Dios y que él estaba sano, siempre había estado sano. Nunca llegó al instituto con cáncer, lo tuvo en la clínica donde estaba él hospitalizado, pero ahí desde el momento que se oró por él, el niño fue sano hasta el día de hoy. Cuando no tenía opciones de vida, ya hoy va a cumplir 27 años. Así que para los papitos que tienen sus hijitos enfermos y que no tienen esperanza, yo quiero decirles que en Dios hay toda solución, que Él es nuestra esperanza, que en Él podemos confiar, que podemos depositar nuestra confianza en Él y que podemos de verdad creerle a Él. Y cuando uno le clama a Dios de corazón y le cree a Él, Él puede orar. Así que mi hijo es un milagro de Dios, no de la ciencia.